¿Qué me dijeron? ¿Ya todos tienen folleto del nuevo? ¿Sí? ¿Le pasaron? Muy bien, entonces vamos a estar iniciando. Quisiera darles un pequeñito repaso. ¿Recuerdan el tema que estamos viendo? ¿Cómo? Libre albedrío. Listo, el libre albedrío. También se le conoce como la libertad humana, ¿sí? La libertad natural. El libre albedrío. Un tema que pues históricamente ha sido un poco difícil de manejar, pero que la Biblia es clara con respecto a eso. Ha sido difícil de manejar porque siempre se ha confundido. Se ha confundido. Habíamos hablado la vez anterior que las personas lo ven como la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero probamos que no es así. A manera de repaso, ¿qué fue lo que vimos la vez anterior? Estábamos viendo esa definición de la libertad humana, de ese libre albedrío, ¿listo? Sabemos de que el hombre tiene una voluntad, una libertad natural. Nosotros tenemos libertad porque Dios es libre también y nos comunicó ese atributo, ¿sí? Una de las razones principales. Pero esa libertad no es absoluta, no es completa. El hombre no puede hacer lo que quiere. Y también vimos que a través de la historia, ¿sí? A través de la historia, esa libertad ha ido cambiando, ¿sí? E incluso en el futuro, cuando Cristo vuelva por segunda vez, también va a cambiar esa libertad. Ha ido cambiando, es decir, a través de la historia el hombre ha tenido la oportunidad hay cosas que ha tenido libertad de hacer y hay cosas que ya ha perdido de esa libertad. Vimos que antes de la caída, recuerdan, el hombre fue creado, podía cambiar, había inestabilidad, él podía cambiar, pero también tenía la capacidad, podía decidir entre buscar a Dios, agradarlo a él, ¿sí? Tener comunión con él, tenía la capacidad de hacer eso antes de la caída. Luego de que el hombre está en pecado, el hombre incrédulo, impío, luego perdió eso, perdió eso. Se perdió esa capacidad. Por eso es que no se puede definir entre el libre albedrío, no se puede definir como la capacidad de hacer lo bueno y lo malo, no está relacionado con eso. Es la libertad de yo escoger, es la libertad de yo poder decidir, es la libertad según lo que yo escoja, según mis deseos, ¿sí? Todas las personas son capaces de decidir. Y vimos que las personas no están sujetas, no están condicionadas a algo externo que les impida esa libertad, ¿sí? Que les impide esa libertad. Ejemplos que vimos, podemos decidir, tenemos la libertad de decidir diariamente, tomar decisiones. Cómo nos vestimos, ¿sí? Qué carrera escogemos. Esa es la libertad que podemos vivir en nuestro día a día. ¿Listo? Tenemos la capacidad de decidir entre la vida y la muerte, como nos lo expresó la Escritura. Y todo lo que decidimos lo hacemos porque lo queremos hacer, porque nadie nos obliga, ¿sí? A menos que exista una condición especial de una amenaza o algo así, pero normalmente todos tenemos la capacidad de decidir. Normalmente en el día a día. Vimos que estábamos bien, entre los temas que vemos está el libre albedrío o la libertad a través de la historia. Primero vimos en el estado de inocencia, ¿cierto? Esa inestabilidad original. Y hoy vamos a estar viendo los siguientes tres. Los siguientes tres es en el estado de pecado, ¿listo? El hombre inconverso, el hombre que no tiene a Cristo. ¿Cómo es su libertad? Recuerdan que ya la definimos, esa capacidad de decidir entre lo que yo quiero. Ahora, en cuanto al pecado, ¿qué fue prácticamente lo que se perdió? ¿Y qué es esa libertad en el pecado, el hombre que no tiene a Cristo? El otro punto que vamos a ver es en el estado de gracia, ¿no? Es decir, ya Cristo en su corazón, siendo una persona cristiana. Es decir, con esa capacidad renovada. Y por último, vamos a mirar ya ese libre albedrío, esa libertad cuando Cristo vuelva por segunda vez. Lo que llamamos en el estado de gloria. ¿Listo? Va a haber una inmutabilidad.
final, donde no va a haber cambios. No sé si quedó alguna pregunta pendiente de la vez anterior. Si hay alguien que la tiene, la puede hacer. Pero hoy, bueno, hoy tenemos bastante material. Espero podamos abordarlo todo. ¿Listo? Entonces, vamos a estar viendo el primero, el de los tres que nos faltan, el libre albedrío en el estado de pecado y la incapacidad humana, en el estado de pecado y la incapacidad humana. Bueno, recuerden, nosotros, ¿por qué estamos viendo estos? Bueno, además de que la confesión nos da una buena guía para trabajar en esto, nosotros tenemos que tener presente algo. Ya definimos la libertad, siempre ha habido. Siempre el hombre ha tenido libertad, ¿listo? Antes de la caída, después de la caída y en un futuro. Solo que, como les mencionaba, esa libertad ha ido cambiando. Ahora, en una persona que no es cristiana, por ejemplo, la Biblia llama impiedad, impío, una persona natural, incredulidad, una persona no cristiana, ¿qué le ocurre en cuanto a la libertad en relación con el pecado? Entonces, ¿hay algo que se perdió o hay algo que no tiene? No tiene la capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe la salvación. ¿Listo? En el paquete de la salvación, ¿qué tenemos? Recordemos un poquito, ¿qué cosas tenemos en el paquete ese grande de la salvación? En ese paquete de salvación, ¿qué cosas Dios nos da o qué cosas podemos vivir? La fe, muy bien, creer, ¿cierto? ¿El hombre puede creer por su propia cuenta? No. Y el hombre podría decir, yo voy a creer en Dios. No podría, por eso es que no puede creer ese bien espiritual. Aun cuando la persona dice que quiere, realmente no lo desea. Y es por eso que está opuesto a la salvación. Y la Biblia lo presenta como muerto al pecado. Ya vamos a ver algunos textos relacionados con esto. Y obviamente no puede por sus propias fuerzas convertirse o prepararse para ello. Es decir, él no puede hacer lo que llaman la conversión. Recuerden la conversión ¿qué es? La conversión es la primera vez que la persona cree y se arrepiente, ¿sí? Es esa vuelta de 180 grados que da la persona porque antes iba caminando opuesta a Dios y ahora se convierte, es decir, cree y se arrepiente y da la vuelta. La primera vez que cree y se arrepiente y da la vuelta es ahí cuando la persona se convierte. El hombre no puede hacer eso. Hay dos definiciones que son bastante comunes y creo que aquí todos de alguna manera han escuchado eso, la depravación total y otra que es la incapacidad total. Bueno, de la depravación hemos hablado, de la incapacidad casi no, pero están muy relacionadas. Hay personas que dicen que es lo mismo, bueno, pero ya sabemos que es la depravación total, ¿no? Cuando hablamos que la corrupción o el pecado afectó todas las facultades del hombre, todas. Por eso es que hablamos de total, porque la pregunta sería, ¿hay alguna facultad? Y cuando digo facultad, por ejemplo, el pensamiento, los sentimientos, las emociones, ¿sí? ¿Qué más? El creer, su conocimiento, todas esas son las facultades del hombre, ¿listo? El cuerpo, su conducta, su voluntad, y ahí metemos todas. ¿Hay alguna de ellas, hay alguna facultad del hombre, de esas que les mencioné, que el pecado no la haya afectado? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿cierto? Todas fueron afectadas por el pecado. Esta es una de las razones por la cual se dice que es total. ¿Listo? Total. Cuando hablamos de depravación total es porque la corrupción, es decir, el pecado, afectó todas las áreas. ¿Listo? Todas. Ninguna se escapó. Ahora, la palabra total, a través de la historia en la teología, la han tratado de usar bien, y para que las personas tengan en cuenta que no, al ser total, no es completa, no es absoluta, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es absoluta? Es decir, que todas las facultades fueron corrompidas completamente y absolutamente, esa sería la otra pregunta. Es decir, la mente, por ejemplo, la capacidad de pensar, ¿el pecado afectó absolutamente toda la forma de pensar del hombre?
No, porque si hubiese afectado absolutamente todo, el hombre sería un completo animal, ¿cierto? Es decir, la corrupción no es absoluta. Ante una pregunta que nosotros vimos en un tema anterior y es, ¿el hombre es tan malo como él puede ser? ¿Cuál sería la respuesta? No, porque Dios en su soberanía, Dios en su control, Dios en su misericordia no ha dejado que el hombre se corrompa absolutamente. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Para que lo vean. ¿Por qué? Porque cuando las personas les dicen a ustedes o hablan de que el hombre está completamente depravado, entonces lo presentan como un completo animal. No, el hombre está completamente depravado, está totalmente depravado, quiere decir que el pecado alcanzó todas las áreas de su vida, tocó todas las áreas de su vida. Pero eso es absoluto. Es decir, que el hombre puede llegar es tan malo como puede ser. No, Dios en su misericordia ha frenado y es por eso, más adelante vamos a ver un poquito de eso, es por eso de que vemos una especie de bondad relativa, ¿no?, en nuestra sociedad. Ahora, eso es la depravación. El pecado alcanzó todas las áreas de la vida del hombre. Absolutamente no, ya sabemos que no. La incapacidad, ¿qué es? Es que el hombre no puede querer cualquier cosa espiritualmente buena. No puede. ¿Listo? Eso sería la incapacidad. Eso no es muy difícil de entenderlo. ¿Listo? El hombre es incapaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena. ¿Cuál sería, en este caso, el mejor deseo del hombre, espiritualmente hablando? ¿Cuál sería el mejor deseo de cualquier persona, espiritualmente hablando? Dios, ¿sí? Más específicamente, el querer ser salvo. Yo quiero ser salvo y obviamente para ser salvo debo tener una relación con Dios. Muy bien. Es decir, entonces la pregunta es, si el mejor deseo que puede tener el hombre es ser salvo, la pregunta es, ¿el hombre puede querer eso en la condición actual? No puede. Ya nosotros habíamos hablado y lo vamos a mirar un poquito más adelante también, y es que esa incapacidad no es física, sino que es moral. ¿Listo? Es moral. Es decir, el hombre no puede porque no quiere, porque no quiere. Y al no quererlo, obviamente, eso lo juzga, eso lo condena. Al no querer es porque él ha deseado y tiene la libertad, la clara libertad de no querer a Dios. ¿Sí? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, si se dan cuenta, en los siguientes puntos vamos a detallar algunas cositas, vamos a remarcarlo. Este es un tema que hemos visto bastante, pero es bueno tenerlo súper claro. Después cada uno de los punticos, ustedes ven como un par de líneas, vamos a llenar ahí, sí, aquellos juiciosos que escriben, que tienen un lápiz o un lapicero, pueden escribir ahí, ¿listo? Pero vamos a pensar un poquito, vamos a abrir la Biblia, o bueno, también vamos a usar el texto, aquellos que son juiciosos y le encanta leer el versículo anterior, el versículo después, para leer el contexto, perfecto. Vamos a hacer algunas preguntas ahí, para que lo tengamos presente. Muy bien. Entonces, según los textos siguientes, vienen 3 textos. Vamos a responder la pregunta, la condición del hombre natural o impío es, ¿cuál es la condición natural del hombre natural o impío según los textos que vienen? ¿Listo? Romanos 6:16, ¿quién me ayuda a leerlo? Muy bien, pensemos un poquito, según ese texto, ¿cómo es la condición del hombre? Esclavo. ¿Alguien dijo esclavo? Sí. Muy bien. Entonces el hombre es esclavo. Bien. Claramente es un esclavo. ¿Por qué? ¿A qué está sometido el hombre natural, incrédulo, no cristiano, impío? ¿A qué está sometido? Al pecado. ¿Listo?
Pablo en este texto es clarísimo porque él dice, ¿a quién obedeces? A quien tú le obedeces, a ese eres esclavo. Si le obedeces a la justicia, a Cristo en este caso, claramente eres esclavo de la justicia de Cristo, pero si eres esclavo, en este caso obedeces al pecado, eres esclavo de él. Entonces, esclavo del pecado. Bien, veamos el otro texto, Efesios 2:1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Perfecto. Según ese texto, ¿cuál es la condición? Muerto. Muy bien. El hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cuándo ocurrió esto? En la caída. Recuerden, hubo una promesa divina. Dios hizo esta promesa a Adán y Eva. El día que de él coman, el día que coman de este árbol, ese día van a morir, van a perecer. ¿Murieron físicamente? No. ¿Cómo murieron? Espiritualmente. Es decir, la muerte en su concepto tiene que ver con separación con Dios. Hay una separación con Dios. La Biblia cuando habla de muerte está hablando de separación. En ese momento se rompió y se separó la comunión entre Adán y Eva y Dios. Automáticamente después ellos fueron expulsados del huerto del Edén y se dio esa separación. Ellos murieron para Dios. Y claramente ahí se generó la corrupción que habíamos hablado. El pecado afectó toda su área y el hombre le dio la espalda a Dios y se fue hacia el mundo. Claramente, esa es la muerte. El hombre está muerto. Un muerto no puede responder a Dios. Un muerto no puede dar la vuelta para buscar a Dios. Bien, el otro texto, 2 Corintios 4, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el evangelio está encubierto entre ¿quiénes? Entre los que se pierden. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? ¿Quién es el Dios de este siglo? Sí. ¿Quién es el Dios de este siglo? ¿Quién? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Muy bien. ¿Cuál es la condición del hombre impío, natural, incrédulo, no cristiano según ese texto? Ceguera, está ciego. Entonces, 3 cosas vimos para los que escriben. ¿Cuáles son las 3 condiciones? Esclavo, muerto y ciego. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, ante la pregunta que vimos es, ¿cuál es la condición de lo natural? Para rellenar el espacio, si ustedes quieren, tenemos que está, es esclavo del pecado, está muerto por los delitos y pecados. Por el pecado está ciego, muerto y esclavo. Amén. Muy bien. Ahora, ¿hasta ahí preguntas? ¿O todo se entendió o no se ha entendido nada? Entonces, vamos a ver los otros 2 textos que vienen. Vamos a responder qué el hombre ha perdido, qué capacidad, la capacidad de qué ha perdido el hombre. ¿Listo? Vamos a ver qué capacidad, la capacidad de qué ha perdido el hombre, según estos textos. Romanos 7:1, ¿quién me ayuda a leerlo? El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy bien, ¿qué perdió el hombre? ¿La capacidad de qué, según ese texto? De hacer el bien y de querer hacerlo también. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, el bien conocido, según lo que nosotros sabemos de que lo que es una buena obra, de lo que es el bien, de lo que es un buen fruto. ¿Listo? Eso lo explicamos la vez pasada. Son 3 cosas. ¿Quién lo recuerda? 3 cosas que debe cumplir una buena obra o para que sea fruto o buena obra. ¿Es verdadera? Conforme a la ley de Dios. ¿Y el otro? Para la gloria de Dios. Muy bien. Sé que repetimos eso bastante, pero para que lo tengamos siempre presente. Entonces el hombre ha perdido esa capacidad. Romanos 8:7. Ni tampoco puede. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Qué ha perdido el hombre? La capacidad de qué, según ese texto. ¿De qué? Muy bien. Ha perdido la capacidad de sujetarse a la ley de Dios. No puede ni hacer la voluntad,
no puede percibir, recibir las cosas de Dios, ¿sí? No puede agradarlo. ¿Listo? Claramente. ¿Por qué? Porque los designios de la carne, el designio, es decir, lo que le dictamina la carne, la voluntad del hombre, en este caso, está sujeta a la carne. Aquí carne, ¿qué significa? Cuerpo humano, carne de la fama del carnicero, ¿qué significa? Pecado, naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, sus designios, ¿qué podríamos ver en los designios? La voluntad, los deseos, todo lo que él quiere. Eso está en enemistad contra Dios. Lo que desea la carne, lo que quiere hacer la voluntad de la carne está en contra de Dios. ¿Por qué? Y la respuesta es porque no se quiere sujetar a la ley de Dios. Y no puede. No puede. ¿Y por qué no puede? Porque no quiere. Amén. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Continuemos con los otros. ¿Ya todos copiaron? Bueno, los que están llenando. Los siguientes dos versículos. Según estos dos versículos vamos a responder la pregunta: ¿qué debe ocurrir para que alguien venga a Cristo o a Dios? ¿Qué debe ocurrir? Vamos a leer los dos textos. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Qué debe ocurrir según ese texto para que una persona vaya a Cristo? Querer, ¿cierto? Así de sencillo. Debe querer venir a Cristo. Ok, el siguiente texto lo complementa. Debe querer venir a Cristo. Para que una persona, alguien venga a Cristo, primero debería querer hacerlo, ¿no? Esto es importante porque, miren, antes de pasar al siguiente texto, esto es importante porque es que el tema se ha desenfocado y lo han presentado muchas de una manera muy fea. Porque hay algunos que piensan que Dios coge y arrastra a las personas hacia el cielo. No sé si alguna vez les conté una anécdota que le ocurrió a R.C. Sproul, le escribió un libro, que incluso estaba un predicador, algunos se acordarán, estaba un conferencista, un predicador hablando, y un muchacho allá levanta la mano y él le da la palabra y le dice: eso quiere decir que usted es calvinista. Y este hombre le dice: sí, señor, claro que sí, yo soy calvinista. Y él siguió predicando. 5 minutos después, el conferencista reacciona y le pregunta: ¿para ti qué es calvinismo? Y él le responde: bueno, para mí calvinismo es que Dios, que personas que odian a Dios, Dios los lleva a rastras al cielo. Y personas que quieren buscar a Dios, Él las manda al infierno. Y el conferencista se les quisieron salir los ojos y le dice: en ese caso no me consideres calvinista. Claramente, porque eso no es. Para que una persona vaya a Cristo, la persona va a querer hacerlo, ¿no? Dios en ningún momento coge, arrastras a la persona y le dice: y tú no, la persona no quiere, pero aún así la va a llevar al cielo. No. Las personas van a querer hacerlo. Ahora, pero dijimos hace un momento que no quieren, ¿no? La persona en condiciones normales no quiere. Eso quiere decir que debe ocurrir otra cosa. Juan 6:44, ¿quién me ayuda? Exactamente, Cristo es el que está hablando en el contexto de Juan 6. Entonces, ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién es el que quién le lleva a las personas a Cristo? El Padre, según ese texto, ¿no? Y yo le resucitaré en el día postrero. Muy bien, entonces Dios tiene que hacer algo en la vida de las personas y eso hace, y le hace algo y eso la lleva a Cristo. Tienen una relación con Cristo y con Dios, y Dios luego en el día postrero, el día que Él vuelva, según el contexto, entonces Él las va a resucitar. ¿Bien? Eso quiere decir que para que una persona quiera buscar a Cristo, ¿Dios qué debe hacer en su alma? ¿Dios qué debe hacer? Muy bien, este es un texto que vamos a ver más adelante. Tiene que hacer algo en el corazón de esa persona. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?
Estamos viéndolos en forma de pregunta para que pensemos un poquito y vemos que nos queden claros los textos. Muy bien. Otra pregunta que vamos a responder entonces en el siguiente punto. Recuerden, ya concluimos en eso para los que escriben. Para que una persona vea a Cristo, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que querer ir a Cristo y segundo, el Padre tiene que llevarlo a Cristo. ¿Sí? Tiene que ocurrir esas cosas. Ahora, según los textos que vienen, según los dos textos que vienen, vamos a ver algo. Y es, pregunta, ¿es la voluntad del hombre la fuente? Ahí, si quieren, corrían. ¿Es la voluntad del hombre la fuente o el factor determinante en la aplicación de la salvación? Depende del hombre. ¿Es el hombre el que decide sobre la salvación? ¿Quién determina la salvación? Vamos a responder esas preguntas. Romanos 9, 16 al 18. ¿Quién me ayuda a leerlo? Muy bien. Romanos 9, 16 al 18. Pregunta, según ese texto, ¿es la voluntad del hombre el factor determinante para aplicar la salvación? ¿Para que no? ¿De quién es? De Dios. En este caso, para ser más específico, nos está diciendo es del que Dios tiene misericordia, ¿cierto? Es un deseo divino, depende de la voluntad divina. Por eso es que lo está diciendo el texto y pone de ejemplos a quién. En este caso, a Faraón. ¿Qué pasó con Faraón? Dios levantó a Faraón, lo convirtió en ese momento en uno de los líderes más poderosos de aquella época. Faraón y Egipto era una de las potencias de las grandes civilizaciones de la época. ¿Por qué ocurrió todo eso? Dice Dios, para yo mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Claro, después que se desataron las plagas, recuerden, se volvió Dios famoso en esa zona. ¿Cómo se vio la fama de Dios en ese momento? ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo iba llegando a Jericó? Cuando llegó a Jericó, ¿qué fue lo que hizo Jericó? Automáticamente se pertrecharon, ¿sí? Se cerraron y aprovecharon y confiaban en sus murallas. ¿Listo? Y recuerden lo que Rahab le dijo a los espías, unas palabras impresionantes cuando le dicen, nosotros conocemos lo que hizo el Dios de ustedes allá en Egipto. Y Rahab prefirió confiar en ese Dios antes que en las murallas. Entonces, es por eso que dice aquí, de quien quiere. Es el hombre determinante en la salvación. ¿Quién determina la salvación? Dios y su querer. De quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Queremos aclarar algo. Aquí cuando hablamos de endurecer, no es que Dios esté frenando a la persona y diciendo, no, tú vas a hacer lo malo, tú quieres hacer lo bueno, pero yo, le está diciendo Dios, tú quieres hacer lo bueno, pero yo te estoy frenando para que hagas lo malo. ¿Cierto que no es así? No. Las personas, el hombre, se quiere desbocar en su pecado, el hombre es pecador por naturaleza, y lo único que tiene que hacer, ¿qué es lo único que tiene que hacer Dios para que una persona se endurezca? Dejarlo. ¿Sí? Es como el caballo, que si no le ponen el freno se desboca, es solo quitarle el freno, quitarle el cabestro, y él se desbocaría solito. Nos desbocaríamos solitos. Es decir, cuando hablamos del querer, en este caso, cuando hablamos del querer, lo normal de una persona que no es cristiana, bueno, el cristiano le pasa, vamos a hablar de eso un poquito ahora adelante, lo normal de una persona es que prefiera su pecado, ¿listo? En este caso no sea cristiana. Es decir, si hay algo que tiene que ver, y nosotros lo vimos ya en cuanto al decreto divino, ¿no? Recuerden que vimos el decreto divino, y Dios ya sabe quiénes son los que son su pueblo, quiénes son los que se van a perder y los que se van a salvar. Eso es claro, ¿sí? Pero recuerden que le llamamos a eso las decisiones o las consecuencias secundarias, ¿no? Es decir, en el día a día las personas toman decisiones. Y en este caso, la persona normal que no es cristiana no quiere a Dios, no lo quiere. Si esa persona igual
no va a ser cristiana o esa persona no está dentro del no es parte del pueblo de Dios, Dios lo único que tiene que hacer es dejarlo. El ejemplo que colocábamos, y hemos dado este ejemplo, es si usted ha tenido la oportunidad de estar en un aeropuerto cuando usted va a recoger la maleta. Si usted recogiera la maleta, la ponen en una, ¿cómo se llama eso? La banda deslizadora, ¿no? Una cinta deslizadora, listo. La ponen ahí y usted lo que hace es coger la maleta. Pero ¿qué pasaría si usted no lo hiciera? Seguiría ahí, ¿no? Dando vuelta en su destino para donde va. Es algo así similar. Sé que las ilustraciones no son perfectas, pero es algo así. Dios lo que hace es que las personas van camino al infierno. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios las toma y las dirige hacia su pueblo, ¿cierto? Hacia tener una relación con Él. Lo único que tiene que hacer Dios es dejarlos. Entonces, la gente, y la pregunta es oportuna porque la persona normalmente hace, pero Dios es injusto, ¿cierto? No, porque es que lo normal que ocurre es que en las causas secundarias, en el día a día, el hombre no quiere buscar a Dios. ¿A alguien se le obliga a no buscar a Dios? A menos que estemos en un país de Oriente Medio, sea cristiano, pero aún así ya es cristiano, ¿no? Y lo obligarían a negar su fe o algo así. Pero lo normal en el día a día es que la persona no quiere. Pregúntele a alguien que le esté haciendo un debate de eso, hágale la pregunta, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres la santidad? ¿Te interesa Dios? ¿Te interesa la Biblia? Una respuesta honesta debería ser no. Muy bien, recordemos, bueno, exactamente, cuando a veces podemos usar la palabra permitir, a veces podemos usar la palabra dejar, pero nosotros sí tenemos que tener presente, en algún momento también hablábamos del tema de qué tan activo es Dios, ¿no? En estos procesos, ¿listo? La teología lo ha llamado como que Dios en algunas cosas es pasivo y en otras cosas es activo. Pero cuando hablamos pasivamente, que Dios actúa pasivamente, eso no quiere decir de que Dios no haga algo, ¿no? Hizo algo, actuar pasivamente, sí hizo. Entonces, Dios es activo en la salvación, sí, Dios va, rescata, llega al corazón, salva, mandó a Cristo, hay una actividad fuerte de Dios ahí. Pero en cuanto a la parte que tiene que ver con, por ejemplo, la condenación de algunos, y esto Dios es pasivo, es decir, Dios deja, por eso usamos esa palabra. En cuanto al tema de mostrar en ti mi poder, ¿sí? A veces nosotros tratamos de usar estas palabras. Dios, por ejemplo, crea los escenarios, ¿sí? Se generan los escenarios en donde el faraón fue muy poderoso y se convirtió en alguien grandísimo. Por ejemplo, el hecho de que hoy Estados Unidos siga siendo una potencia, el hecho de que hoy siga Rusia y las asociaciones que están ocurriendo, Dios ha permitido y de alguna manera ha creado los escenarios. En algunos escenarios ha podido ser activo, en otros no. Ha dejado ser los escenarios para que se levanten naciones y hombres poderosos, ¿sí? En el caso del faraón así ocurrió, pero la Biblia dice claramente que para mostrar en ti mi poder, cuando habla de en ti mi poder, ¿cuándo ocurrió eso? En el momento de las plagas, ¿sí? En el momento de las plagas, cuando Dios manifestó las plagas, esas 10 plagas, Dios ahí quiso manifestar su poder. Para humillarlo, de alguna manera, el faraón se creía que por encima de él no había más nadie, ¿no? Incluso los dioses de los faraones, ellos no los consideraban por encima. Faraón era el más grande de los dioses, ¿no? Era un hombre. Y ellos sometían a sus dioses. Dios dijo, no, a mí no me van a someter. ¿Por qué? ¿Faraón creía que no había más nadie por encima de él? No había más nadie, solo creía el faraón. Pero Dios, el Dios de los israelitas, el Dios del universo, demostró que sí, no hay nadie por encima de él y él está por encima de todas las personas. Y el propósito también se ha anunciado por toda la tierra. Entonces, ¿lo permitió? Sí. ¿Dios ayudó en los escenarios? Sí. ¿Estaba predestinado? Sí. ¿Qué tanto actuó? Es mejor utilizar el lenguaje que de pronto hemos aprendido a través de la historia. En cuanto a la condenación de muchos, Dios es pasivo. En cuanto a la salvación de muchos, Dios es activo. ¿Sí?
Básicamente así es como manejamos el tema. No sé si alguien de pronto tenga otra pregunta, ¿sí, mi hermanita? Esa es la idea de cómo nosotros explicamos esas cosas hoy día. El hombre es activo en su perdición, ¿sí? Es activo en su condenación, él no quiere. Muy bien, entonces ya respondimos, ¿la voluntad del hombre es determinante en la aplicación de la salvación? Dijimos no. ¿Por qué? ¿Quién la determina? Decimos Dios, en el primer texto, Dios. Hablamos de Dios queriendo en su misericordia, ¿sí? El que Él quiere en su misericordia. Según el Juan 1:12, ¿qué respondemos? 1:12 y 13, ¿qué respondemos? Dios determina la salvación, ¿cómo? Sí, entonces, engendrando, ¿qué dice el texto? Exactamente, les da el poder. Aquí poder no es poder de creación sino es poder de autoridad. Es decir, Él dice, yo estoy llamándote a ti para que seas parte de mi familia y yo te doy esa autoridad. Tú puedes decir que eres hijo mío, ¿sí? Por eso es que los hijos de Dios pueden glorificarse en Dios diciendo de que son hijos de Él, porque Él dice, yo te estoy dando la autoridad a ti en ese sentido. Ahora, ese engendramiento, es decir, este nuevo nacimiento, esto que ocurre aquí, dice, no es de voluntad de carne. Está dando a entender que no depende del hombre, es decir, no porque una familia sea cristiana, el hijo es cristiano, ¿sí? Entonces, sino que depende de Dios. Dios es el que de la voluntad de Él, Dios engendra, Dios hace nacer de nuevo, Dios da vida. Pues está muerto en delitos y pecados y Dios da vida en este caso. Entonces, ¿quién determina la salvación? Dios, dando vida y engendrando a los suyos, dándoles autoridad. Entonces, son engendrados de Dios. Amén. Vamos al... Listo, para que ya tiene la respuesta, para aquellos que escriben. Ahora, la siguiente y última pregunta de este tipo. Entonces, según los dos textos que vienen, vamos a responder, ¿puede el hombre producir arrepentimiento y fe o quién los da? ¿Quién me dio a leer Efesios 2:8? Muy bien. ¿Qué respondemos ante la pregunta en ese texto? No puede. ¿Puede el hombre producir arrepentimiento y fe? ¿De cuál de los dos está hablando Efesios 2:8? ¿De qué está hablando Efesios 2:8 en cuanto a esas preguntas que estamos haciendo? ¿Ah? De la fe. Entonces, dice el texto, porque por gracia sois salvos. Es por gracia. Por medio de la fe. Es decir, por medio de la fe quiere decir que la fe es un instrumento, es un medio. ¿Listo? Para poder ser salvo, para creer, para poder ser salvos en este caso. Una ilustración más sencilla. Imagínense que usted, la ilustración más sencilla cuando usted come. Usted le pone en un plato. ¿Listo? Y usted usa cubiertos. El objetivo es que usted llegue a la comida y la ingiera, ¿no? La coma. ¿Qué utiliza para llegar a la comida? Un cubierto, un tenedor, una cuchara. ¿Listo? En este caso, ¿qué sería la fe? La cuchara o el cubierto. ¿A dónde quiere llegar? A la comida. Entonces, es un medio. Aún ese tenedor, aún ese cubierto, Dios lo da. La fe, Dios la da. ¿Sí? Entonces usted no puede producir fe por su propia cuenta. Hermano Freddy, ¿dónde dice eso? En el texto que acabamos de leer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué es esto? La fe. Y la fe no es de ustedes, no es de vosotros, no es nuestra. Es un regalo o es un don de Dios. Amén. Lo está diciendo el texto. La fe es un regalo de Dios. Si usted cree en Cristo, eso fue algo que le dio Dios. Dios se lo regaló. Amén. No. Recuerden que en el contexto está hablando de la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, aquella persona que es salva es porque necesita el medio, la fe para poder creer. Y esa fe es un regalo de Dios también. Sí, la pregunta del contexto diría, sí, está hablando de los salvos, de los escogidos. Y solo a los escogidos es dada la fe. Solo a los hijos de Dios, a los cristianos, es dada la fe para que sean salvos. Muy bien, fe de salvación.
pues ellos le llaman, muchas personas usan la palabra fe en ese contexto, pero nosotros a veces es mejor llamarle creer o credulidad, ¿no? Porque todos creemos en algo, pero aquel que cree en Cristo Jesús para la salvación de la que habla la Escritura es la fe de salvación, como usted lo mencionó. Sin embargo, cuando una persona dice yo creo en Dios, la Biblia pone evidencias, ¿no? En Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, de que la fe se nota, la fe tiene evidencias. ¿Sí? Si una persona dice yo creo, entonces Santiago en el contexto le dice muéstrame tus obras, ¿sí? Muéstrame tus obras, es decir, muéstrame que tú crees. La fe es primero, sí, en ese sentido, pero sabemos que las obras son el resultado de esa fe. ¿Ya? Nosotros acá hemos puesto muchos ejemplos, ¿sí? Si una persona me viene y me dice, Freddy, te tengo el negocio del año, te tengo lo máximo, puedo producir utilidades al mes, es un negociazo impresionante, y digamos que sea verdad. Y yo le pregunto, ¿y cuánto has invertido tú? No, yo no he invertido nada. ¿Será que la persona cree? ¿Cómo se le nota que cree? Si hubiese invertido, Freddy, yo invertí todos mis ahorros. Bueno, está creyendo en eso, ¿no? Lo cree. Entonces, él actuó, se le vio, se nota, las obras le están probando que él está creyendo en eso. Así somos los cristianos. El cristianismo se nota, el cristiano que cree en Cristo ora, confía en Él, lo busca en su palabra, estudia la palabra, se reúne con sus hermanos, ama a sus hermanos, y le podemos dar una lista de cuántos, muchísimos. Uno cree en algo, hay un conocimiento en el cual uno está creyendo, en algo. Yo sé algo y creo en eso. ¿Qué creo? La obra de Cristo, su persona, la salvación y todo lo que nosotros vemos acá en la Biblia. Amén. Toda persona cree en algo, ¿sí? Todos creemos. Es más, ¿cómo usted identifica lo que creen las personas? Conforme a su conducta. Usted ve lo que hace, a qué le dedica tiempo, todo. En eso está creyendo. Eso es lo que creen las personas. Ahora, normalmente eso es una creencia desvirtuada. En el contexto, por ejemplo, que se habla de los demonios creen y tiemblan, ¿los demonios en qué creen? Podemos decir algunas cosas como lo mencionó Jason. Ellos han visto a Jesús, lo vieron, y en el mundo espiritual ellos en aquella época lo vivían y hoy en día todavía saben de que existe, ¿sí? Ellos saben que existe y eso, pero no es suficiente. Es decir, no es suficiente porque primero no lo creen, hay un conocimiento incorrecto. Si bien saben que existe y creen en él, lo odian, ¿sí? Entonces la fe, lo que creen, no les lleva a amarlo, a quererlo, ¿sí? Y ahí podemos agregar diferentes cosas que sabemos que están en la Escritura para cumplir con esa fe de salvación. Depositar la fe en la persona correcta. ¿Listo? Es más, hay unos que se quedan en la fe, creen en la fe en la fe. No, fe en Cristo, en la persona correcta. Muy bien. Según ese texto, ¿quién da el arrepentimiento? Dios conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Si una persona llegó a conocer la verdad en Cristo Jesús, es porque Dios le regaló ese arrepentimiento. Amén. Entonces, con ese terminamos la parte que tiene que ver con el estado, la libertad en el estado de pecado del hombre incrédulo. ¿Listo? Tengámoslo presente, porque recuerden, miren todo lo que perdió, todo lo que necesita y Dios toda la obra que hace para que verdaderamente pueda tener la libertad de buscar a Dios, la cual no tiene. ¿Sí? No la tiene. Ese concepto no es parte de esa libertad. Es decir, eso se perdió y no lo tiene. Muy bien, entonces, algunas cosas. Dios al convertir al pecador, entonces ahora vamos a hablar un poquitico del estado de gracia. ¿Por qué no voy a profundizar tanto en este? Porque hay otros temas donde se detalla más adelante, como la perseverancia de los santos, y vamos a detallar mucho más ya el estado de gracia del hombre. ¿Cuál es el estado de gracia? Ya en Cristo Jesús, siendo cristiano, ¿listo? Entonces, luego de que el hombre es liberado del pecado, lo traslada a este estado de gracia. Entonces, ¿qué hace por gracia a Dios? Lo libera de la servidumbre del pecado. ¿Ok? Sometido al pecado, ya no está sometido al pecado. ¿Qué dice la Biblia? Es como si el pecado está entronizado en el hombre. ¿Qué hace Dios? Dios quita el pecado del trono del hombre, ¿listo? Y ya él puede
libremente buscar a Dios. Colosenses 1:13. Bueno, con eso probamos de que eso es una obra que hace Dios. ¿Qué hace Dios? Lo traslada de la potestad de las tinieblas, es decir, el poder de las tinieblas está sobre él. Él es dominado por el pecado, es un hijo de perdición, es un hijo de Satanás, es un hijo de ira, lo dice Efesios 2, listo, totalmente dominado en este caso. Ahí, hermano Freddy, entonces son perversamente malos, dependiendo de la misericordia de Dios. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de eso. ¿Puede el hombre impío hacer algo bueno? Esa es una buena pregunta también, más adelante la tenemos. Entonces, se ha librado de la potestad de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Hay una operación que se hace ahí. Es decir, hay un movimiento que se hace. Claramente, ocurre algo y hay una diferencia palpable. Ya, recuerden, también lo hemos mencionado acá en este contexto, el hombre estaba en las tinieblas junto con Satanás y el resto de la gente luchando contra Dios. ¿Listo? ¿Dios qué hace? Si aquí hay una línea, Dios lo traslada hacia el otro lado, al lado del reino del amado Hijo de Dios, Cristo Jesús, y ahora Él está de este lado haciendo ¿qué? Está de este lado, junto con su pueblo, peleando ahora contra el pecado y contra Satanás. ¿Listo? Y contra el sistema de pecado del mundo. Entonces, hay un movimiento, algo ocurrió. ¿Perfecto? Entonces, ahí el concepto de libertad le cambió. Ya le cambia a la persona. Entonces, ya la libertad le da para hacer algo diferente. Antes estaba aquí, no podía, peleaba contra Dios. ¿Cuál era su libertad? Su libertad es, no quiero a Dios, peleo contra Él. Eso le decía su libertad. Y quiero pelear contra Dios. Ahora es trasladado de este lado. ¿Y qué le dice ahora la libertad? La libertad es, tengo la libertad para buscar a Dios y ahora para pelear contra Satanás y contra el pecado. ¿Sí? Es la libertad ahora le da para eso. Sí se dan cuenta que dependiendo del contexto, la libertad es diferente, tiene una u otras cosas, pero hay un concepto que sí es igual para todos. La libertad es lo que yo quiero hacer y lo que deseo. Nadie se le niega eso. Todos deseamos algo y tenemos la libertad para hacerlo. Antes, o el que está en este camino de perdición, él libremente y quiere y desea no buscar a Dios y pelear contra Él y estar del lado del pecado y desea el pecado. Ahora de este lado, libremente tiene la posibilidad de ¿qué? De buscar a Dios, de desear a Dios, ¿sí? Para que lo tengan presente. La libertad sigue siendo la misma en su definición, solo que ahora estamos viendo que ahora qué puede o no puede hacer en esa libertad según sus deseos. El siguiente punto, a menos que haya otra pregunta, decimos, por gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Ya mencioné algo de eso, leamos el par de textos. Juan 8:36. ¿Recuerdan el contexto cuando lo dijo Jesús? A los fariseos. Le decía, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. ¿Cómo nos dices que nosotros somos hijos del diablo? Hijos del diablo porque claramente ellos estaban sometidos a él. Él les dice, si el Hijo, Jesucristo, los libertare, es que cuando van a ser libres. Ahora, Cristo aquí está hablando de la libertad de hacer algo. ¿De hacer qué? Creer y buscar a Dios, ¿sí? Tener la posibilidad de ir a Dios. Entonces, yo tengo la posibilidad de ir a Dios ahora y eso entra dentro de mi libertad ahora. Dios me regala eso. Freddy, eres libre ahora para buscarme. Es decir, dentro de tus deseos está la libertad de buscar a Dios. Para tenerlo presente. Filipenses 2:13. Uy, ese texto es impresionante. Este texto es clarísimo, ¿no? Y el texto habla en el contexto de la salvación. Cuando el texto, cuando Pablo les está diciendo a los filipenses, yo sé que en mi ausencia ustedes lucharon con temor y temblor y ahora mucho más. ¿Saben qué? Y yo sé que ustedes están luchando con temor y temblor. Pero recuerden algo. En el versículo 13 les está diciendo, ¿quién es el que les da el querer y el hacer? Dios. Somos responsables de luchar por la salvación, de día a día pelear. Somos responsables nosotros, sí, todos los días, en la Escritura, luchando contra el sistema de pecado, luchando contra nuestro pecado, ayudando a nuestros hermanos y todo lo que nos menciona la Escritura al respecto. Pero recuerden algo, si hicieron algo, es porque Dios les dio el querer y les dio el hacer. No me pregunten el detalle filosófico,
ni ontológico de eso porque no es tan sencillo, pero ténganlo presente, aquí Dios se lleva la gloria, ¿sí? Dios es el que nos puso el querer y el hacer. Ay, hermano, es que yo busqué a Dios. Ese texto que le dice a usted, que Dios te puso el querer. Es que yo quería buscar a Dios. Amén, te creo, tú querías. ¿Quién te puso ese querer? Dios. Es que yo fui y le ayudé al hermanito. Amén. ¿Quién te puso ese hacer? Dios. Excelente. Así que no te glorifiques en nada porque nada es nuestro. Resulta que el cristiano le pasa algo. Y es que también puede seguir haciendo lo que antes hacía. No de la misma manera, pero sí. La libertad del cristiano también contempla razones de la corrupción que aún habita en él. El cristiano no ha sido libertado del pecado completamente, no. La Biblia, la teología le llama pecado residual, le llama pecado remanente, ¿sí? Que el pecado todavía está ahí. Fue desentronizado de su ser, pero todavía está ahí. ¿Y eso qué pasa? Que no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno. Desafortunadamente todavía no queremos completamente lo que es bueno. También que queremos lo que quisiere, sigue hablando de querer. Recuerden eso muy bien, sigue hablando de querer. Entonces, en este contexto, el cristiano tiene la libertad para buscar a Dios, pero también tiene la libertad para seguir haciendo lo malo y buscar lo que es malo a los ojos de Dios. Sabemos eso. Y aquí nos muestra por qué pasa eso, por la lucha entre la carne y el espíritu. En la lucha del cristiano hay una lucha interna. Sí, él está renovado, el nuevo hombre, y hay una pelea interna, una pelea de perros, ¿sí? Dentro de su ser, que todos los días, tengo que decirte algo, si esa pelea no la tienes, no eres cristiano. Métete eso en la cabeza. Si no tienes esa pelea en tu ser interno, no eres cristiano. Si prefieres lo malo siempre, si no tienes esa conciencia que te trabaja, si no tienes esa lucha todos los días, pon en duda tu cristianismo. Estos deseos se oponen entre sí. Es una lucha todos los días para que no hagas lo que quisieres. ¿Qué es lo que quieres hacer? Tu nuevo hombre te dice y te clama, busca a Dios, es la solución. Tu viejo hombre, tu pecado remanente te quiere arrastrar hacia el pecado. Y esa es la famosa lucha y pelea que Pablo tuvo en Romanos 7. Léanse Romanos 7, es impresionante. El cristiano que sea cristiano, lee Romanos 7 y él dice, ahí estoy yo. ¿Nadie ha tenido la oportunidad de leer Romanos 7? Se los invito a que lo lean. Lean Romanos 7 y el cristiano dice, ahí estoy yo. Dios mío, esta es la pelea de todos los días. Leamos un poquito. Romanos 7, el 15, el 18 y el 19. Parece un trabalengua. Y si ustedes leen todo el contexto, parece un trabalengua. Pero la primera vez que yo leí esto, Dios mío, sí soy. Padre, ahí estamos. Porque esa lucha es la que tenemos todos los cristianos. Dice, lo que hago no lo entiendo. A uno le da una rabia después que pasa y uno dice, uy, otra vez caí. No hago lo que quiero porque me arrastré hacia el pecado, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque después sé que lo aborrezco. Terminé aborreciéndolo porque no es a lo que estoy llamado. No es mi llamado de cristiano. No soy así. Yo sé que en mí esto es Pablo hablando, en mi carne, naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Pablo dice, yo sé que este pecado está en mí todavía. Y el cristiano es consciente de eso. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sé que quiero hacer lo bueno, pero a veces me arrastra a no querer hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí? El mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué él dice eso? Porque el mal que aún está en mí, que quiera, por un lado, hay una combinación como de deseos, ¿no? Por un lado deseo hacer lo bueno, por otro deseo de hacer lo malo. ¿Quién gana? ¿El perro negro o el perro blanco? ¿Cuál de los dos gana? La comparación que siempre me hacían en la costa. El que tú más alimentes, ¿no? Nos daban la solución, era el que tú más alimentes, ese perro es el que gana dentro de ti. Es decir, si estás alimentándolo diariamente con la palabra de Dios, comunión con Dios, con tus hermanos, ese normalmente es el que va a ganar. Si dejas de alimentar al perro blanco, va a ganar el perro negro. En fin. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? El libre albedrío en el estado de gloria y la inmutabilidad final. Este es un poquito más rápido, lo vamos a ver. ¿Qué pasará cuando Cristo vuelva? ¿Qué pasará con la libertad? Resulta que ya no se podrá pecar.
Es decir, ya habrá la libertad completa para no pecar. ¿Sí? Y solo tendremos la libertad completa para únicamente hacer lo bueno, cuando Cristo vuelva en ese estado de gloria. Hebreos 12:23. Hechos perfectos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando vuelva. Y hay otra profecía, Efesios 4:13. ¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la medida? La unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo nuestro. Amén. ¿Cuándo ocurrirá eso? Vamos en ese proceso ahora. Santificación. Llega Cristo, nos hace perfectos. Perfectos en cuanto al pecado, sí, ya no habrá pecado. Después de eso, ¿qué sigue? Perfección de conocimiento. Y tendremos la eternidad para eso. Amén. Si Dios manda a los hombres que vayan a Cristo, entonces deben ser capaces de hacerlo. Es decir, ser responsable presupone que se puede hacer. ¿Eso es cierto? ¿Cómo respondemos eso? Dios da la capacidad. Pero si hago la pregunta, ¿Dios manda a los hombres que vayan a Cristo? Sí, Dios lo hace, ¿cierto? Dios manda a los hombres. Pregunta, ¿eso quiere decir que el hombre puede hacerlo? Si Dios le dice ¿Dios manda en la Biblia que el hombre tiene que buscar a Dios? Sí. Eso quiere decir, la conclusión de eso es que el hombre puede hacerlo. ¿Cierto que no? No. ¿Y por qué no lo hace? Porque no puede. ¿Y no puede? Porque no le da la gana. No quiere. ¿Sí? No quiere. Entonces, la otra pregunta que hacen las personas es, pero es injusto. ¿Cómo es que Dios manda y yo no puedo? Lo que pasa es que no puedes es porque no quieres. Y al no querer, eso te condena. No quieres. Cuando una persona no quiere, ¿de quién es la responsabilidad? De la persona. Si yo no quiero hacer algo, ¿eso le puedo echar la culpa a otra persona? Es mi responsabilidad. Soy yo el que no quiero, ¿no? Pregunta, ¿no es muy severa la depravación y la incapacidad total para el inconverso sabiendo que hay unos mejores que otros? ¿El inconverso no hace cosas justas o buenas? ¿No es demasiada severa la depravación? Cuando le hagan esa pregunta, lo que pasa es que tú eres muy severo. O sea, me presentas a mí como lo peor del mundo. No, no soy yo, es la Biblia. ¿Eso no es muy exagerado? ¿Sabe? Cuando le hagan esa pregunta, mándenlo a la cruz. ¿Saben qué tuvo que hacer Dios para pagar el pecado del pueblo de él? Tuvo que sacrificar, hacer desangrar a su hijo y preséntele lo que dice la Escritura en cuanto a lo que Dios tuvo que hacer con su hijo. No, no es demasiado. Es lo normal. ¿Hay unos mejores que otros? Tendríamos que decir que sí. ¿Hay personas que se han pervertido más que otras en nuestra sociedad? Sí, no podemos negarlo, es la verdad, es la realidad. ¿De quién depende eso? Depende de la gracia y la misericordia de Dios, ¿sí? De la gracia común depende de la misericordia de Dios. Es decir, el hecho de que usted no sea pervertido tanto como un sicario, como una prostituta, o como alguien estafador de la sociedad, ¿sí? Sea que lo hayan condenado por la justicia normal o no, el hecho de que no sea pervertido tanto es por la misericordia de Dios. No es por su bonita cara, no es porque yo soy bueno, no. Por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ¿el inconverso hace cosas buenas? Sí, el hombre vive un bien relativo. Y gloria a Dios que es así. Y ese bien relativo se basa en lo que Dios llama la gracia común. Es decir, Dios le aplica gracia común a muchas personas, a la humanidad, y Él en su soberanía también está mirando quién se pervierte más o menos. Eso también depende de la misericordia de Dios. Pero es nuestra responsabilidad procurar el bien. Procurar el bien. ¿Eso qué implica? ¿Ser buen ciudadano? Sí. La Biblia dice e invita a hacerlo. ¿No eres cristiano? ¿No te interesa? No importa. Tienes que hacerlo. Tienes que procurar ser buen ciudadano. Tienes que procurar hacer las cosas bien, porque igual Dios te lo demanda. Entonces, habrán personas que hacen cosas mejores que otras, un bien relativo, pero eso no le ayuda para la salvación, ¿sí? Eso no le ayuda para la salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? Creer en Cristo Jesús, en su obra, creer en Él como Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿el hombre puede hacer cosas bien relativas? Sí, y gloria a Dios por eso, porque nos hace vivir en una sociedad que se preserva y se mantiene, y hay que procurarlo. Si una persona ante la depravación y la incapacidad total muestra desesperanza y desesperación, ¿ustedes qué opinan de eso?
La persona, yo le prediqué y le hablé de la depravación, tú estás depravado y la persona se ve sin esperanza. Y, ¿eso será bueno o será malo? Y ahí es donde debe llegar la persona, a ese nivel, a ese estado. Si una persona está en un estado de, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Si yo estoy condenado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te sientes condenado por la depravación, gloria a Dios. La esperanza es Cristo. Amén. Pero si a alguien no le importa, no, tú eres un exagerado, ¿no? Ahí no hay muchas esperanzas. Última pregunta. Si Dios exige que los hombres lo busquen, crean y se arrepientan, pero claramente esto depende de Dios porque el hombre no puede, entonces Dios no está siendo sincero. Hermano Freddy, usted me está diciendo de que Dios me está invitando y Dios me dice que yo tengo que buscar, pero yo no puedo, entonces Dios no es sincero. Si una persona viene un rey, están en un trono, están en un reinado, y el rey, hay un grupo de personas que lo odian al rey, y viene el rey y le dice, mira, nosotros vamos a ofrecerle a ustedes el perdón y para que avancemos libremente. Normalmente, ¿qué van a responder estas personas? ¿Que quieren o no ser perdonados? ¿Cuál es la actitud de ellos con respecto al rey? ¿Qué dije? Lo odian. Esta persona no va a querer nada con este rey, ¿no? Nada. Pero en este caso es sincero. Y Dios está siendo honesto. Dios es honesto. Dios invita a las personas a que lo busquen, a que vengan. El hombre es el que no quiere. La disposición de Dios a perdonar, a mostrar su misericordia, a mostrar su gracia, es inmensa, grandísima, es infinita. La disposición de Dios es altísima, grande. Pero la disposición del hombre, ¿cómo es? Es la disposición del hombre el problema, no la sinceridad de Dios. Dios es sincero y honesto y Él quiere, pero el hombre no. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Con ese damos por terminado el tema de hoy y el tema de la libertad, del libre albedrío. Vamos a empezar tema nuevo el otro domingo, ¿lleno? ¿Alguna pregunta? Se me fue un poquito el tiempo, pero bueno, queríamos finalizar. Listo, entonces retomamos el culto a las 11, mis hermanos. Dios les guarde.